¿Qué dijo? Ah, no sé bien cómo lo ves. Nico, ¿podés decirles a dónde tienen que entrar para ver las insignias? No, o sea, entras al campus a tu materia y ahí te aparece el nombre de la materia, participantes, insignias, Ah, insignia, sí, sí, calificaciones sí. y Ah, apretas ya, ya. insignias. Ah, Bien, listo, está bien. Ah, yo tengo todas. Ah, listo, está bien, está bien. ganaste, bien. Ganaste esta nada. Toma. Steffi, ahí te mandé cómo me voy a conectar, que era la que me faltaba. Bárbaro, gracias. Muy bien. Yo lo quería recordar ahora por si no vieron el foro. Así estamos todos en regla y todo está bien. Y vieron que yo les puse también el TP. El TP ya está subido, ya lo tendrían que haber podido hacer el fin de... Pueden, bla. Pueden preguntarme dudas sobre el trabajo práctico. Recuerden que yo creo una especie de mensajes grupales en los cuales ustedes me pueden hablar. Yo ahora le voy a hablar al último grupo que creé. Y en ese mensaje grupal pueden escribirme dudas sobre el TP. ¿Por qué sirve eso? Porque de esa manera todos los del grupo pueden ver las dudas. Entonces, de esa manera está todo en uno. Es interesante, hay mucha gente que usa después WhatsApp o medio de comunicación que quieran, no es necesario que usen el campus. Sí, el campus sí lo mantenemos con la interacción conmigo, por una cuestión de Coneau y demás. Yo estoy metiendo todo en el campus para que quede ahí registrado todo lo que se va haciendo para la aprobación de la carrera. Bien, vamos con la duda de Nico, que dijo que tenía una duda de la primer ejercitación. Voy a Sí, la primera presentar mi copu. guía. Vamos a ver la primer guía. Recuerden que tienen dentro de funcional, tienen guías extras para hacer. O sea, además de la de Mumuki, pueden utilizar estas, ¿sí? Por ejemplo, la guía 1, que es la de ejercicios básicos, aplicación parcial, composición y tuplas. ¿Cuál es el ejercicio que tienes dudas, Nico? El de mínimo común múltiplo, que entiendo la fórmula y lo hice tal cual. Primero hice una función que me calcula el producto y después una Sí. función a la cual le apliqué recursividad para sacar el máximo común divisor. Ok, hay dos cosas acá. Una es el mínimo común múltiplo y otra es el máximo común divisor. Son dos cosas distintas. Bueno, vamos a hacerla. Perdón, creo que... Ah, no, no me va a hablar otra. Vamos a hacerla... Voy a agarrar Mumuki por una cuestión de vagancia. Podría usar el GHCI, pero no sé si lo tengo instalado en esta compu. A ver, vamos a probar. Son cosas que estoy haciendo. Vamos a cerrar esto. File. En Workspace no. En File. Y vamos a crear un hermoso... Ay, no lo quiero poner acá. Esperen, quiero cerrar esto. Ay, perdón, yo chiflo y me olvido que estoy en clase. Vamos, lenta.
a usar este hermoso editor. Mentira, no es hermoso, es horrible. Bien. Y la cuestión es que lo que vamos a hacer es vamos a guardar esta como un elemento que se llame .hs. En este caso, como estamos haciendo múltiples ¿Ese ejercicios día editor 1, es obligatorio o podemos usar cualquiera? cualquier editor es lo mismo, es indistinto. Yo uso este por una cuestión de que lo tenía abierto. Ok, gracias. Fíjense que estaba bueno esto, que ya me lo tira como que es Haskell, ¿ven? El login. Eso es porque yo le instalé acá, dentro de las extensions, le instalé cosas de Haskell. Si ponen acá Haskell, le aparece, por ejemplo, acá yo tengo una Haskell Syntax Highlighting, entonces de esa manera me lo highlightiera bien. Y después un GHC para poder, digamos, correr lo que estoy haciendo. Hay un montón de cosas extras, pero bueno, estas dos a mí me sirven y fin. San se acabó. Bien, entonces vamos a leer el enunciado. El enunciado dice, uy, no te queremos Udemy. Acá. Dice, definir la función múltiplo, mínimo común múltiplo, eso es lo que significa MCM, que devuelva el mínimo común múltiplo entre dos números, de acuerdo a esta fórmula. El mínimo común múltiplo de A, B, es igual a por B dividido mínimo común divisor de A por B. AB, ¿no? Enviado a B. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, vamos a verlo en Wikipedia, dice acá. ¿Se acuerdan de qué es el mínimo común múltiplo? Es como la representación de un número en el producto de los primos más pequeños, algo así. Muy bien, sí, es exactamente eso. Entonces, la idea es que dado dos números, el múltiplo común de ellos es el que vamos a decir. Por ejemplo, a ver, el mínimo común múltiplo entre 72, perdón, así, ahí está. 72 y 50 sería 1800. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se descompone el número. Entonces, se lo descompone por primos, por una cuestión de que obviamente es más copado hacerlo de esa manera. Si se fijan, hacemos 72 dividido 2, bueno, va a ser 36. Dividido 2, 18. Dividido 2 va a ser 9. Bueno, 9 no se puede dividir por 2, entonces lo voy a dividir por el siguiente, 3. Dividido 3, entonces ahí sí lo puedo dividir. Entonces 3 dividido 3 va a dar 1, ya no me queda resto, entonces significa que 72 es lo mismo que decir 2 al cubo, 1, 2, 3, 2 al cubo, por 3 al cuadrado. Eso, digamos, lo que sería igual. Y después, lo que hacemos es decir, bueno, lo mismo con 50, que es el otro que vamos a analizar, dividimos por 2, nos va a dar 25, 25 no se puede dividir por 2, tampoco se puede dividir por 3, entonces ¿se puede dividir por 5? Sí, se puede dividir por 5. Entonces se divide por 5, nos devuelve 5, 5 lo dividimos por 5 y nos da 1 y ya no hay más resto. Y entonces eso significa que a 50 lo podemos descomponer como 2 por 5 al cuadrado. Entonces, tomando estas dos, digamos, descomposiciones de estos números en números primos, podemos ver que el mayor exponente entre, digamos, entre los dos. Entonces, si nos fijamos, vamos a agarrar de 2 el que tiene el mayor exponente. ¿Cuál tiene el mayor exponente? 2 al cubo. Entonces lo metemos, 2 al cubo. De 3, ¿cuál tiene el mayor exponente? Y este no tiene nada, tiene 3 a la 0. Entonces
acá tenemos 3 al cuadrado, lo ponemos 3 al cuadrado. Y de acá el 5, ¿cuál es? Y acá tiene 5 al cuadrado y acá no tiene 5 a la 0, entonces me quedo con el 5 al cuadrado. Los ponemos uno detrás del otro, multiplicamos y nos da que es 1800. Entonces, ¿qué significa eso? Que claramente el máximo común que múltiplo va a ser 1800. Esa es la regla, digamos, matemática que nos permite sacar el mínimo común múltiplo. No sé por qué le dice múltiple, pero bueno, yo le digo múltiplo. Ahora, lo interesante es que conociendo el máximo común divisor de dos números, se puede calcular ese mínimo común múltiplo de la forma en que lo mostraba acá el enunciado, ¿no? A por B dividido mínimo común múltiplo de AB. Mínimo común divisor, perdón, de AB. Bien. Nos dice que se puede usar GDC. Tendremos que ver si no lo saben, también qué es el máximo común divisor de dos números. Para eso tenemos que venir acá, la Wikipedia. La Wikipedia es bueno porque nos da una barrida rápida de qué es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Y entonces acá nos cuenta también que se hace la descomposición en factores primos, pero esta vez, en lugar de quedarnos con el mayor, nos quedamos con el mínimo. Entonces, también hay un algoritmo, este es el de Euclides, que también te permite obtener el mínimo común divisor. Y acá, bueno, lo usa con el máximo común, con el mínimo común múltiplo. Ok. Perdón, el máximo común múltiplo se usa para el mínimo común divisor. Bien, y entonces, cuestión, que esto lo cierro, ya está. Vamos a tratar de hacerlo con esta función que nos dice acá, que es GDC. ¿Qué es GDC? Bueno, vamos a buscarla en internet. Haskell, GDC. GCD, GCD. Uy. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, sí. Ok. Sí, se escucha bien. Ok, porque se apagó la luz y dije tal vez se cortó internet. Entonces, por las dudas, chequeo. ¿Usted dónde vive, profe? En Boedo. ¿Por qué? A mí se me Porque yo acaba vivo de en la cortar luz también. y a mí también. Sí. O sea, fue medio como global, pero fueron 2 segunditos. 2 segundos. Sí, Sí, sí. hubo un bajón de 2 luz. segundos. Y no llegó a cortar la internet, por eso dije, uy, qué raro. Qué loco. Loco. Dark. Porque en general corta, o sea, se corta. Internet y Sí, tarda en se levantar. bajó la luz, se ¿Sí? apagó y se prendió. Sí, se apagó y se prendió. Acá no es que bajó, se apagó y se prendió. Bueno, rarísimo. Bien, esto se conoce como no saber cómo funciona la electricidad. Bueno, GCD me dice que es el Greatest Common Divisor, o sea, el máximo común divisor. Franco Bazán, acá vino Franco Bazán. ¿Franco era el que tenía o no tenía grupo? Franco está con nosotros, profe. Ah, gracias. Bastia será el que no tenía grupo. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense que si buscamos en Haskell nos dice, ok, es el que hace el máximo común divisor. Listo, lo tenemos reservida con el GDC, ¿no? GCD, ay, por favor, GCD. Entonces la tengo bastante fácil de hacer ahora, el máximo común divisor, ¿sí? ¿Cómo la hacemos? Sabemos que GCD es lo mismo que decir mínimo común divisor. Máximo común divisor, digo.
Yo el máximo común divisor lo hice con pattern matching y recursividad. Bueno, podés hacerlo de alguna manera si utilizas alguno de los algoritmos, pero ya está hecho. Por eso dice acá, se puede utilizar GCD. Mm. Entonces, el mínimo común múltiplo. ¿Cuántos parámetros recibe? 2. 2. ¿Cuáles van a ser? Número 1 y número 2. Ok, Yo número 1, número 2. Yo lo llamo dividendo y divisor. Bueno, Pero es lo en mismo. realidad... Ok. Entonces, lo que queremos saber es cuál es ese mínimo que tienen en común. Ese mínimo que tienen en común en los dos. Entonces, lo hacemos con la fórmula que ya nos da. ¿Cómo hacemos la fórmula? El producto de ambos. Entonces, número 1 por número 2. Yo para eso hice una función aparte que sea producto. Ok, se puede hacer una función aparte que sea producto, pero ya tenemos el por. Mm. Podríamos hacerlo, se llama producto. Y es igual a por paréntesis. Y ahí solo le pasamos el número 2. Hay alguien que se está desconectando con desconocido. Lo voy a aceptar porque la otra vez no lo acepté y un estudiante se quejó de que no lo había aceptado. Lo voy a aceptar solamente para ver quién es. Si algo pasa, cierren sus computadoras. ¿Ok? Ok. O sea, apaguen la llamada. Vamos a ver quién es. A ver, desconocido. ¿Quién sos? Hola. ¿Quién se conectó recién? Bueno. Agus, Cristian, Genial. Bueno, no está. Seguimos siendo 24. ¿Cómo? Seguimos siendo 24, no hay Sí, nadie. por eso no hay nadie, es rarísimo. Es rarísimo. Esto es Bueno, como la película de terror. sí, se Apagan cortó la luz, ahora esto, y ahora aparecen unas manos acá atrás. Bueno, bien. Toda tu pantalla, vamos a seguir presentando. Súper raro esto que pasó. Profe, Sí. ¿qué programa era ese para ¿El que compilar? estoy usando? Sí. Perdón. Adiós. Esto se llama Visual Studio Code. Ah, ok. Ahí. Bueno. Entonces estábamos con este hermoso ejercicio. ¿Y ahora cómo hacemos la división? Podemos utilizar la barra para dividir, ¿sí? Sí, yo hice eso y había puesto la función que había hecho de máximo común divisor. Bien, entonces la cuestión es, el máximo común divisor, ya vimos que era el GCD, Greatest Common Divisor. Bueno, eso. Y la cuestión, en inglés es creo que más fácil, porque las M son los problemas. Bueno, y entonces, ¿qué le pasamos de parámetro al Greatest Common Divisor? A y B. Claro, el ¿Qué? número 1 Y número 2. y número 2. Perfecto. Bien, según la precedencia, tal vez se tenga que cerrar estos dos.
Pero básicamente con esto ya está el enunciado. Si nos fijamos, esto lo podemos ejecutar, no me acuerdo cómo era. Run without debugging. A ver. Nope. Bueno. Tendrías que haber corrido esto. Ahí llamó Gustavo González. Muy bien. Cada vez somos más. Gustavo, ¿vos te conectaste recién con desconocido? Esto no. Misterio. Bueno. ¿Qué error me marca? A ver. No, intercept. Sí, ya sé. Bueno, vamos a borrar esto. No hay problema. Vamos a correrlo. Para eso podemos correrlo desde acá, pero la verdad no sé por qué no me está corriendo. Debería poderse fácilmente. Y si no, pueden abrir Run Active File acá con la terminal y se los debería correr. Ah, permission denied. Cualquiera. GHCI. GHCI y acá ustedes podrían poner, no sé si estoy bien. No, no estoy bien. Tengo que ir hasta acá. CO guía 1, bien. GHCI y le ponen cuál quieren abrir. Entonces en este caso va a ser ejercicios guía de 1. Se ejecuta y podemos hacer las consultas que queramos. En nuestro caso, vamos a hacer las consultas del mínimo común múltiplo. Entonces podemos mandarle, por ejemplo, 1 y 2. Oh, arising from use of print. Vamos a ver. De la misma me sale a mí. ¿Te sale a vos? Sí. A ver, ¿qué dice? Prevents the constraint show from being solved. Probably fix use a type of notation as different. Ah, tengo una pequeña teoría. ¿De qué tipo será GCD? Ok, es integral de A en A. ¿Y de qué tipo es la barra? ¿No? La de que hace la división. Fractional. Fractional. Hay que transformarlo a... No, espera. Habría que pasar todo a fraccionar. Claro, habría como que hacer algo con los tipos para que puedan interactuar entre sí. ¿Sí? Porque tenemos que G de Profe, G. disculpe, ¿puedo hacerle Sí. una pregunta Sí. antes de que continúe? Tuve problemas con ese integral también en Mumuki Sí. y también me hizo renegar un montón. Porque Bien. integral no es lo mismo que int. No es lo ¿Qué mismo es que. integral? Vamos a la definición de Mr. Haskell. Entonces, acá. Ah, no, acá no me gusta. Vamos a poner Google Haskell integral versus int. Ah, claro, porque int es integer. Ah, pero ¿qué es integral? ¿Cómo? No, porque yo tenía problema que también quería usar otra función propia de Haskell
y también tenía conflictos así con lo que devolvía esa función, no lo podía cruzar con lo que yo estaba haciendo, digamos. Claro. Fíjate que integral dice que tiene tiene números, no fracciones, pero tiene dos tipos adentro. Puede aceptar tanto integer como int, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los integers son a veces los que se llaman los grandes números, big int, o no sé si hay otra manera de llamarlo. Pero, y los ints son los que son más pequeñitos, digamos, pueden contener menos números. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos acá nuestro hermoso GCD, lo digo mal, por favor, GCD que va de integral, y después tenemos la barra que va de fractional. Ok. Y después tenemos el por que va de números. Bien. ¿Podría llegar a ser algo así? Podría llegar a ser algo así. Vamos a ver entonces qué pasa si nosotros hacemos GDC de GCD, lo digo siempre mal, GDC y GCD de, por ejemplo, 1 y 2. Si funciona, bien, es el 1. Si ponemos GDC de 50 y 75, nos va a decir que es 25 el común. Bien, ahora, vamos a ver, si nosotros tenemos 2 dividido 3, nos va a dar. Ahora, si hacemos 2 dividido, y acá ponemos GCD de 50 y 75, ahí nos rompe, ¿sí? Entonces, claramente es que nuestro hermoso divisor no acepta del tipo integral, ¿sí? El integral y el fractional están, digamos, separados. Entonces, hay algo que podríamos hacer, que sería decirle que vaya de, digamos, de este número que habíamos puesto que es integral, que lo ponga a algo que sea número. Acá nos dice convertir from integral types y poner from integral. Entonces, si hacemos from integral, (t), nos va a decir que, dado un integral, nos devuelve un número. Bien, eso es lo que queremos. Entonces, vamos a agregarle a este hermoso GCD un from integral y vamos a volver a lodearlo. Y si le poníamos, No era. si le explicitábamos los tipos a MSM y hacíamos que todo sea num, ahí funcionaría. No, fíjate que yo los pasé y los pasé como así nomás, digamos. Le puse el MSM, ¿dónde estaba? Acá, más arriba. Al MSM le puse 75 y 50, digamos, ya estaban puestos. Así que el problema está en el GDC que me devuelve el integral. Lo que podría hacer, ahora vamos a ver, es ver qué pasa cuando yo se los pongo como forzado. Profe, y si Sí. yo, el problema que yo tenía, por ejemplo, era que la función que estaba utilizando me devolvía un int y después la otra función esperaba un integral. O sea, la situación inversa. Claro, lo mismo. Tenés que hacerlo de la otra manera. Hay uno que es toInteger, que digamos te lo pone a integer, ¿no? Después hay otro que es from integer, que cuando ya lo tenés en integer, no en integral, lo puedes convertir. Después tenés los de los racionales. Son todas cosas de conversión que la verdad son bastante molestas, pero no nos hacen mucho a lo que de verdad necesitamos entender. Sigue tirando error,
Vamos a ver, como decía, acá de ponerle from integral. Así, creo que se decía. Van a ver que cambiar no cambia mucho, ¿sí? Tiro un error distinto. Pero claramente el problema sigue siendo el tipo de dato. ¿Qué problema? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver de vuelta. 2.t. La barra necesita algo que sea fraccional y el from integral nos devuelva algo que es numérico. Bien. Entonces, el fraccional es algo que podría ser numérico, en teoría. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a buscar acá, por ejemplo, ¿cómo era? Fractional. Si buscamos el tipo de dato fractional, uy, chiquis, es re difícil buscar en este coso. Vamos a internet. Haskell. Fractional. Versus num. Gracias. Lo había escrito mal. Ay, me gusta que sea una gentil introducción a los números. Fractional dice que podemos tener real frac, es su clase de fractional y de real. Ok, pero eso no es lo que quería saber. Lo que quería saber era num, que tiene adentro. Recuerda que estas son clases de, digamos, de tipos de dato. No es el tipo de dato en per se. Fíjense acá. Estas son conversiones. From integer. Entonces tenemos un integer y devuelve algo que es numeral. Bien. Tal vez necesitemos algo de esto. A ver, acá tenemos algo numeral. Bien. ¿Y el por? ¿Qué tiene? 2.t, el por. Y ahí viene es num. Ok, tal vez entonces necesitamos ver el divisor que no sea fractional, que sea numérico, o pasar todo a fractional. A ver qué dice acá. Tiki tiki. Ok, este es de... Nos devuelve un fraccional, pero esto tiene que ser un racional. No nos interesa. Tampoco nos interesa este otro. Y vamos a ver otra cosa entonces. Haskell Division. O ahí dice división entera. Tenemos varias formas de hacerlo y una de ellas es el div. Ay, no, me fui a Stack Overflow. Yo quería la documentación oficial. No quería Stack Overflow. Acá está. Esto. Problemas comunes con tipos numéricos de Haskell. Se lo voy a poner en el chat, así lo tienen. Es un clásico. Todos estos problemas de tipos de datos. Y uno de los que nos da el problema siempre es la división. Es el clásico que nos va a dar problemas. Por ejemplo, cuando hacemos la suma dividido la longitud. Clásico que nos tira error. Entonces, lo que podemos hacer, acá nos dice from integral, sí, estamos usando lo mismo, from integral, tiki tiki. ¿Será por este espacio? Ahora lo vi. Puede ser. Todo puede ser.
Vamos por las dudas a levantarlo bien. No se haya logueado bien. No, sí funciona. Qué raro. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Y si usamos div, Bueno, ¿cómo sería div? D y B, Tendría que ir primero, sí, ¿no? De ahí B, esto, dividido G- el GC, GCD. el GCD. Bien, vamos a levantarlo. Mínimo común múltiplo es 50,75. Ahora sí no funciona. Maldito barra. ¿El div es así? ¿Eh? ¿El div es así? ¿Divisor y dividiendo? Sí, pones div, dos números y te da la división, la O parte. sea, div 10 y 5 me da 2. Bien. Eso es lo que quería saber. Si estaba dividiendo bien. ¿Y por qué no te da error cuando pones 10/5? También te da 2, ¿no? No entiendo, discúlpame. ¿Cómo? O sea, poniendo 10/2/5, te da 2 también. Pero me da 2.0. Ah, te da la Es fracción. otra cosa, sí. Y acordate que acá lo que hace es pasar los números. En cambio, en el otro lado ya tenemos los tipos de datos fijos. Entonces, el problema es el tipo de dato de GCD. Iba a decirlo mal otra vez. Que es integral. Si se fijan, el tipo de dato de div es integral también. Entonces ahí no hay problema. Ahora, ¿esto funciona bien? Sí, lo probé con 72 y 50 y me da 1800. 72 sin 50, 1800. Perfecto. Estaba viendo que hay uno que es LCM en lugar que GCF. Claro, es Que la usan para el LCM, es lo mismo que mínimo común múltiplo. Es exactamente igual. Lo único que está en inglés. O sea que podríamos usar eso. Sería less common. Sí, LCM de 72 y 50 también nos tendría que dar 1800. Ya está hecha, pero la idea era hacerla nosotros y enfrentarnos a este problema del integral. Que no sé por qué no se soluciona con eso que tendría que solucionarse, que sería el from integral. A ver si le pongo from integral de los dos lados, va. A ver. Uy. No, esto está bien. Y acá from integral. Aquí. Volvemos acá. Y ahora. ¡Ey! Ahí funcionó. Tenía que ponerlo de los dos lados. Qué malísimo. Pero bueno. Bien. ¿Se entendió esto? Es medio jodido el tema de pasar de un número a otro y demás. Y es una muy buena guía como para tenerla en claro.
¿Hay algún otro ejercicio que se quiera ver de acá, de la guía de ejercitación a mano? Sí, sí, hay uno que es el 1.12, Sí. que es el desafío café con leche. Ah, bueno, esto es lo interesante, que son difíciles estos desafíos, los desafíos con fe con leche. Eran desafíos que hacíamos hace muchos años, 6 años o algo así, en los cuales, si alguien hacía el desafío con café con leche, le regalábamos un café con leche. Obviamente, ahora no. Ah, La cuestión es interesante porque es para romperse un poco el coco, cómo es el cuadrado perfecto, sin hacer operaciones de punto flotante. Le va a venir bien una función auxiliar, tal vez que sume 2 parámetros, pensar que el primer cuadrado perfecto es 0, para llegar al segundo le sumo 1, para llegar al tercero le sumo 3, y para llegar al siguiente le sumo 5, después 7, chaca, chaca, chaca. Pero bueno, esos son rompecocos a propósito. Es extra dificultad. Si quieren lo hacemos, si no vemos más del tema que nos compete hoy, que es el módulo 7. y yo digo que veámoslo otro día y hoy Bueno, concentrémonos con lo que nos toca. lo que nos toca hoy es el módulo 7. Sí. Y si vamos acá en la parte de funcional, vamos a cerrar esto. Tenemos el módulo 7, que el módulo 7 habla de expresiones lambda y aplicación parcial. Muy bien, entonces en Mumuki van a tener dentro de programación funcional esto de expresiones lambda en lo que sería el modulito 13, los ejercicios 13, que hablan de expresiones lambda. Vamos a hacer un ejercicio así nomás. Y van a resolverlo ustedes, a ver qué tal les va. Porque encima usa fold. No, esto no es este. Tiki. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1, juntar string. ¿Cómo es fold 1? Bueno, podemos preguntar el tipo. Fold L1. Tenemos la función. Tenemos la semilla. Y tenemos la lista. Ah, fold L1 era. Maldito. Use flexible. Vayan haciéndolo en sus compus, ¿eh? Ah, qué tonta.
no lleva la semilla. Eso es lo interesante del Fold L1.
Bueno, ¿pudieron? ¿Alguien? No, a mí no me sale. Sí, sí, No, muy a mí bien. tampoco me salía. Acá dijo No, no. que sí. A ver, ¿a alguien no le funcionó? Vamos a ver. Lo interesante del Fold 1 es que toma la cabeza como primer, digamos, como variable inicial, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para juntar las strings? Juntar strings, vamos a tener que crear, ¿no? Y vamos a mandar un, digamos, carácter y todas las strings. Vamos a poner entonces carácter y la lista de las strings. Esto sería así. Listas string, no, lista strings. Entonces, lo que tendremos que hacer es poner ese carácter concatenado con cada uno de los restantes. Entonces, por ejemplo, yo tengo el primer elemento, ¿cuál va a ser? Hola. Voy a tomar el primer elemento, hola. Y después le voy a concatenar lo que tengo del carácter. Ahí ya tengo el resultante. Hola con un espacio. Y después voy a tomar hola con el espacio. ¿Y qué le voy a poner? Todo. Todo, Y exacto. un espacio. Un espacio. Bien, probemos entonces cómo podríamos hacerlo. Fold 1. ¿Qué recibe el fold? Una función que me haga esa juntada, ¿no? Que me lo junte. Y después, bueno, voy a escribir acá que me junte. Después vemos qué hacemos. Y después va a ser la lista, que esta va a ser la lista de strings. El primer elemento que va a tomar es el inicial. Sí. Entonces yo tendría que hacer acá la función lambda, porque no tendría que existir ninguna función que se llame que me junte. ¿Qué va a recibir esta función lambda? Según vemos acá, ¿qué recibe? Como parámetro, ¿qué va a ser? Un acumulado que tiene que ser igual del mismo tipo, ¿no? Porque va a ser, digamos, el primer elemento. Si quieren lo puedo poner así. Primer elemento. ¿Y cuál es el segundo parámetro que va a recibir? El segundo elemento de la lista. Exacto, el segundo elemento de la lista. Y después tengo que hacer la flechita, según la lambda. ¿Y cómo uno el primer elemento con el segundo elemento? Con el más. Con el más. Entonces hago primer elemento, más, segundo elemento. ¿Pero solo así tiene que ser? ¿O le tengo que poner el carácter separador en el medio? El carácter en el medio. El carácter separador en el medio. Entonces voy a tener que poner más, y acá voy a poner el carácter separador en el medio. ¿Sí? Mando. A ver, falló. Muy bien. Dice, la solución debe declarar juntar strings. Bien, me faltó la S. Ahora sí. A ver, Momuki, ¿ahora sí te gusta? Muy bien. ¿Funcionó? Funcionó, pero hay paréntesis innecesarios. Vamos a ver después. Bien. Le podemos ¿Qué pasa con...? Sí, que le podemos diga. eliminar ese. Claro, lista de strings la podemos sacar de acá y la podemos sacar de este lado. Y con eso ya ganaríamos y pasaría. Bien. ¿Se entendió cómo es el tema del Fold 1? ¿Se entendió que
sea, mi idea es saber si se entiende esto de que el fold 1 lo que hace es que el valor inicial es la cabeza. Y lo interesante de nuestra función lambda es que la podemos crear directamente acá. Podríamos haberlo hecho de otra manera, podríamos haber hecho esto por fuera. Entonces acá le llamábamos función, entonces, función que une, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, acá tendríamos que crear una función auxiliar que se llamaría función que une, que lo único que recibiría sería el primer elemento y después el segundo elemento, y tendríamos que hacer lo mismo. Primer elemento, más, nos falta el carácter. Carácter, más, segundo elemento. Y el carácter se lo tendría que pasar para acá. Carácter. Y esto entre paréntesis, y en realidad el carácter tiene que ir como primer elemento para después poner primer elemento y segundo elemento que reciba dos elementos, ¿sí? Que sean de la lista. Pero como la verdad es al cohete esto, porque no se usa solamente una sola vez, por eso es que utilizamos la función lambda. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer este. A ver si queda un poquito más lo que es esto de las funciones anónimas. Bueno, ¿lo pudieron probar? La idea de esto es que es una consola, no es algo
muy interesante, no hay que definir función ni nada. Y lo interesante es eso, que podemos crear funciones en la consola y utilizarlas. ¿Cómo utilizamos estas funciones creadas que nomás podemos poner en la consola? Fácil, las encerramos entre paréntesis y le pasamos el argumento que necesiten. Por ejemplo, fíjense, acá nos dice, bueno, acá tenés la función 2 por x más 3, que es una función que duplica y luego suma 3. Si lo creamos así nomás, nos va a decir que es una función, no tiene mucho sentido, o sí. Pero después lo que podemos hacer es encerrarla entre paréntesis y pasarle un parámetro, como por ejemplo 2. O podemos hacer la otra función que recibe dos parámetros, x e y, y hace x y not y, o y not x. ¿Y qué le podemos pasar como parámetros? ¿Alguien? ¿Qué estaría bueno pasarle? ¿De qué tipo serían x e y? X y... booleanos. Sí, exactamente, porque ya fíjense que hago x y not y. Entonces, x y ya me está diciendo que es booleano de la x. Y después el not también me dice que es booleano de la y. Entonces, bueno, ¿qué le podría pasar, por ejemplo? True. True, true. Y si paso true, true, ¿qué me debería devolver? Fijémonos, entra acá true y no true. ¿Qué va a dar esto? False. Falso. O true y no true. ¿Qué va a dar? False. Falso. Entonces esto me va a dar falso. Ay, no te lo puedo believe. Me olvidé de la T mayúscula. Ahora sí. Falso. Muy bien. En cambio, si hacemos true false, tiene que ser uno sí, otro no. Nos va a dar true. Si ponemos false false, nos va a dar ¿qué nos va a dar si ponemos false false? True. Si ponemos false false, nos va a dar false, porque dice false y no y. Entonces esto va a ser true. False y true, ¿qué da? False. False. O, y acá es lo mismo. Entonces tenemos false y no x, entonces esto va a dar true. True y false da false. Entonces la única manera que esto dé verdadero es cuando alguno de los dos sea falso, pero el otro no. Bien, vamos al siguiente ejercicio, que también nos va a mostrar una hermosa función lambda para hacer todos los. Fíjense acá, dice, las funciones anónimas son expresiones que podemos utilizar en cualquier lugar y que tenga un tipo válido, claro, ¿no? Y acá pone un emoji, pero no lo pone el emoji. Incluso en el cuerpo de otra función. Por ejemplo, tenemos todos divisibles por 40 por 100, entonces es todos, entonces tiene que ser divisibles por, 4 os por 100, 40 leí.
divisible por 4x o divisible por 100x. ¿Y acá qué falta? ¿El OL cuántos parámetros recibe? ¿Dos puede ser? 2, exactamente son. ¿Cuál es el primer parámetro? Eh, A ver, estoy viendo también a la gente del chat. ¿Cuál es el primer parámetro del OL? O el segundo, dígame alguno de los dos. eh, por lo que veo en la consola es un A que va bull, después un A, después un bull. Ok, pero me dijiste que recibe 2 parámetros. Sí. Entonces, no pueden ser 3. No, ¿Cuál es el? el primero que es A bull está entre paréntesis. Bien, ¿y entonces eso qué significa? Es una función. Exacto, una función. Acá me dicen una condición y una lista. Exactamente, recibe una condición, por eso le decimos condición porque vuelve booleano, y una lista. Bien, entonces, ¿por qué acá estoy recibiendo solamente una función? Me falta la lista, ¿no? Por el point free. Por el point free, exactamente. Entonces, esto es lo mismo que decir todos divisibles por 4 o por 100, lista, y acá all, todo este choclazo, espacio, lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta función? ¿Qué es lo qué es lo que busca? Le mete a la lista los números que sean divisibles por 4 o por 100. ¿Eso es lo que hace LOL? O por ambos. ¿El LOL qué me devuelve? True o false, un booleano. Un booleano, true o false, con lo cual Porque no se le verifica que todo. École. ¿Cómo es? Siga, siga. ¿Cómo siguió? Ah, ahí está. Se verifica si todos los elementos cumplen una condición. Exacto. Entonces, si todos cumplen con esa condición, entonces por eso está bien el nombre, ¿no?, de la función. ¿Son todos divisibles por 4 o por 100? Si es así, me va a dar true, si no, va a ser false. Bueno, entonces, acá nos dice reescribir la función juntar strings, esta vez utilizando una función lambda, que en realidad lo habíamos hecho ya al principio. Así que vamos a ir al 4. Quería igual ver que estaba bueno, que es cómo sería el all con lambdas. Me está interesante. Vamos a ir al 4, que es saber la intersección entre dos listas. Entonces, dada una lista y la otra, queremos saber la intersección entre esas dos. Vamos a tener que escribir intersectar. Intersectar, lista 1, lista 2. Y vamos a ver cómo se puede hacer. Háganlo ustedes en silencio por un ratito y después lo vemos.
Bueno, ¿y? ¿Se pudo? No. Oh. Qué tristeza. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se puede o no se puede hacer. Vamos a ver. Dice acá, intersecar una lista y la otra. Entonces, ¿qué pasa? A ver, yo tengo que fijar, devuelve los elementos comunes a las dos listas. Entonces, deberían estar el 1, me tengo que fijar si está en el 1, si está en la lista 2. Entonces, tendría que ver si está en la lista 2. El 2 tendría que fijarme si está en la lista 3. No, no está. Entonces, ¿qué hago? Lo saco, ¿no? Después, el 3 tendría que fijarme si está en la lista siguiente. ¿Está? Sí, lo dejo. El 9 tendría que estar en esa lista. No, no está, lo saco. Entonces, ¿qué ven acá que podría llegar a ser según las cosas de orden superior que vimos? ¿Qué podría llegar a utilizarse? Lista por comprensión. Listas por comprensión se podría hacer, pero no es lo que nos interesa en este momento. Vamos a usar un poquito, vamos a agrandarnos un poco más. ¿Filter no ayudaría acá? El filter podría ayudar. Fíjense que yo estaba diciendo, ¿no? Me fijo, lo saco o lo dejo. Bueno, el filter vamos a hacerlo, bien. Vamos a hacerlo con la primera lista, porque se me cantó. Entonces vamos a filtrar con la primera lista. Y vamos a ver qué le vamos a meter en el medio. Entonces agarro la primera lista, agarro el primer elemento. ¿Y después qué voy a hacer con ese primer elemento? Lo voy a comparar con el Voy a primer. poner acá. Con el Entonces, primer elemento elemento de la lista. Y lo voy a comparar, como bien dice ahí, si está o no en la otra lista. ¿Cómo sé si está o no en la otra lista? Ellen. Elem. ¿Y ahora? Elemento. Elemento y Lista 2. lista 2. Muy bien, 10. Probamos. Ganamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna dudilla? El módulo 7 empieza a repasar composición de nuevo, como para que les quede un poco más, y después habla de esto de las expresiones lambda, y después habla de otras que son las definiciones locales que serían con el where, ¿sí? Porque lo usamos más de una vez, para eso lo usamos las definiciones locales. Y bueno, y después habla de, bueno, combinar todo lo que vimos. For, expresión lambda, con tuplas, después usa también tipos de datos con tuplas y si no con tipo de dato abstracto. Bueno, ¿y qué pasaría cuando hago el fold y demás? Y después habla un poco más de pattern matching y las funciones lambda. ¿Sí? Mucho más. Este no es. Bueno, y acá aplicación parcial, pero ya hablado de posta. Pero mucho más no dice el módulo 7, con lo cual jugar con todos estos viene muy bien. Y después hay otro que está bueno para jugar, no solo el 13, sino que es el dominar el mundo con nada. Que está bueno porque también, ¿no? La idea es definir la función sumar según usando for, que da una función y una lista, devuelve la suma de aplicar la función a cada uno de los elementos. Este creo que ya lo habíamos hecho. A veces lo hicimos recursivamente. No me acuerdo. El siguiente es Capicúa. Todas las funciones fold y concat-map. Definir las funciones Capicúa. Son todos muy lindos ejercicios que nos permiten jugar con esto de
lo que sería expresiones lambda. ¿Alguna duda con esto de expresiones lambda? Bueno. Si no queda ninguna duda, entonces dejamos acá. ¿Les parece? Sí, yo tengo una sola duda, pero no es sobre Diga. ejercicio ni nada. El listado de los programas, de las funciones ya definidas por Haskell, ¿dónde la encuentro? Podés encontrarla en Haskell. Sí, Haskell. Functions. O funciones. A ver, funciones. Grip. Acá está, aprende Haskell. A ver, ¿está acá? No, me engañó. Pero si después voy a subir, porque no lo tengo subido, el listado de las funciones que son más comunes de utilizar, ¿no? Acá. Bueno, gracias. Sí, estaría bueno. Sí, porque no está acá tan fácil. No, está en inglés. Functions. Prelude. Acá está. El prelude, digamos, es por lo que dice ya de por sí. Acá te dice los tipos de datos. Tiki tiki. Los números. Acá los grupos. Pero les va a interesar tanto. Operadores. Acá, map, el más, el filter, el head, el last, el tail, el init. El no lo van a usar. El length. El add, el or, el edit, el all, concat map. Y así con cada uno. El take, el drop. Bla, bla, bla. Pero después les paso un listadito que tengo armado. Dale. Gracias. De nada. Yo tengo. Sí. Sí, Carlos. Habíamos hecho el ejercicio máximo según. Sí. Pero de la unidad del módulo 14 dentro de Mumuki. Pero la duda que me generaba es que cuando lo que hicimos en clase lo fui a llevar al ejercicio para ver. Sí. Decía que había que utilizar Fold 1 y no Fold. Bien. Entonces, yo apliqué Fold 1, entendiendo esto que no tenía sentido, y me pasan todos menos el último. Ok. Estoy pero... A ver. ¿Cómo sería entonces el máximo según? Con Fold 1. Tenemos la función y la lista. Vamos a llamarlo así. Y Fold 1. Sí, yo hice una función auxiliar. Ok, vamos a poner auxiliar. Mayor y vamos a segundo. poner la lista acá. Ok, mayor segundo. ¿Qué tal si lo hacemos con... Bueno, vamos a hacerlo así. Mayor segundo. Entonces, ¿qué va a venir acá? Una función. No se la estás pasando a la función. Primer elemento. Lo que tendrías que hacer es pasarle la función de alguna manera. Ajá. Ajá.
Sí, ¿Y sí. después qué más va a venir? Lo dijo ahí, primer elemento y el segundo elemento. segundo elemento. Voy con ese número. Sí, bien, ¿y ahora? Igual a max, Max, el primer elemento. sí, Con el segundo elemento. pero ¿no? me falta algo acá. Entre paréntesis, función, segundo elemento. Entonces tendría que ser acá función, segundo elemento. Muy bien. Pero ¿qué pasa? La primera vez no le hiciste función primer elemento. Ah, ahí me parece que está Claro. Porque el primero, o sea, lo va a tomar la cabeza. Entonces necesitas hacer función primer elemento. Lo malo de esto es que este es el auxiliar. Claro, Con va a lo ser dos, cual, sí, ¿no? Dos va a veces ser se le va dos a aplicar. veces. Exactamente, estoy pensándolo. Si yo lo envío me va a dar mal. Sí, me va a dar mal. Con el Sí, último. eso es lo que me da. Ujú. Sí, sí. Por eso del primero. A ver, dame una pista. Ah, esa es la que hice yo. Así, así, no. Si yo no le pongo esto, es un problema porque la primera vez no va a ser la función. Lo que podría llegar a ser es... es un truco, pero es un truco. No sé si está bueno el truco que voy a hacer. ¿Alguien lo pensó este? Yo tengo un truco, pero no quiero spoilear el truco a ver si hay otra forma. Si alguien ya lo pensó de otra forma. No, no se me ocurre. Mi forma es hacer lo siguiente. Función primero, punto, cola. Pero es una chanchurreada que estoy haciendo, ¿eh? Oh, ¿tu solución no se puede ejecutar? ¿Qué le pasa? Función primero, punto, cola. Está bien. Bueno, no le gusta. Tampoco, no funciona. Oh, changos. Changos. A ver. ¿No deberías hacer también función cola? No, porque la cola, la función solo es para un elemento, no para una lista. Vamos a estar como estábamos antes. Lista. Bueno, entonces lo que esto pasaría sería lo siguiente. El for 1 agarra el primer elemento, que sería, por ejemplo, hola, y agarraría el primer elemento y sería hola. Función hola.
Y ahí tenemos el problema. Hola estaría acá. Pero si le paso función, después me haría función de eso mismo. El segundo elemento no sería hola también. Vamos a leer cómo es fold 1, fold L1. Entonces buscamos fold L1. Y dice, Igual a es mí, una variante... Sí. perdón, hay algo que me parece raro, Dime. que a la lista le aplica la función abs y espera -10 como el mayor. El máximo. Claro, porque es la función que hace máximo, es lo que se hace máximo según la función. Entonces, Claro, abs de -10 va a ser 10 y es máximo que cualquier otra cosa. 10 es el mayor, el número mayor. ¿el abs de -10 es -10? No, el abs de -10 es 10, perdón. Y -10 por eso es el mayor. Ah, pero no debería devolver 10, si no habría que guardarlo sin transformar. Claro, está bien. Entonces hay que guardarlo sin transformar. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá también lo mismo dice paradigmas. Entonces hay que guardarlo sin transformar. Excelente. Entonces hay que hacer algo por el estilo. Entonces hay que hacer max, ¿qué sería? Función primer elemento. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me quedo con el más grande? Ok, este me va a dar el más grande, ¿no? El que se hace más grande según estos dos. Pero yo voy a querer el elemento sin que aplicar la función. Entonces, ¿cómo lo hago? Puedo hacerlo con guardas, por ejemplo, ¿no? Y directamente preguntar si función primer elemento es mayor o igual que el segundo. Si es mayor o igual, entonces ¿qué devuelvo? El primer elemento. Primer elemento. Y si no, Segundo. el segundo. Otherwise, el segundo elemento. A ver. Oh, tiene parámetros necesarios, sí, bueno. Pero ahí funcionó. Muy bien, ese detalle que te diste cuenta que no es lo mismo que el otro, que no me acuerdo cuál era el otro. ¿Cuál? Era igual El este max mismo ejercicio, el que era hicimos este en mismo. clase, Ah, mira. pero como no lo probamos en consola, acá en el Mumuki, Ah, lo hiciste en un blog de notas con lo Fold. hice en un blog de la... Ah, con Fold, claro, y Fold ahí hace otra cosa. La cuestión es que tiene que volver. Muy bien, yo no me he dado cuenta de eso. Yo creí que tenía que devolver lo que devolvía, digamos. Lo transformado, Lo sí. max. Lo que se conforma. Ok, Pero ahí ya estaría. genial. Muy bien. Si quieren ver cómo es el fold 1, acá dice cómo funciona y dice que es una variante de fold L que no tiene caso base. Y por eso solo puede ser aplicada a estructuras no vacías, es decir, a listas no vacías, porque agarra el primer elemento. Dígame, ¿alguna otra pregunta? Ah, ya las pasamos de hora. Sí, Así que vamos a profe, cerrar. una rápida. Diga. El 5 de diferencia de expresión en lambda, o sea, el elemento de la El lista. 5. Sí, ¿Este? sí. A ver, Del 14. Aprobó, se llama. del 13. Del 13, bueno, No, ahí ese no, voy. del 13.
Voy. 13,5, diferencia. Sí, que nosotros ya habíamos hecho una diferencia con listas de comprensión. Sí, con listas por comprensión, sí. Y ahí, cuando hago la expresión lambda al LM, le pongo adelante el not, pero aún así no me lo toma. O sea, no tiene que estar en el otro. Entonces vos lo que harías sería diferencia, lista 1, lista 2, igual a filter. Y acá tenemos la lista 1. Sí. Y acá tenemos el elemento. Le ponemos la flechita. Y acá tenemos not, elemento lista 2. lista 2. Así. O sea, que ese elemento no esté en la lista 2. Sí. Funcionó. ¿No te habrás olvidado de los paréntesis? Tiene que recibir un elemento. Not. Claro, me faltaba un paréntesis. Por eso. Igual hay una función not element, ¿no? Aparte. ¿Desconozco? A ver. Por lo que encontré yo. Uy. F, L. Tenemos este. Y después. Element con la E mayúscula. Con la E, sí, mayúscula. Not element, mira. Ahí está. Es the negation of element. Y si usamos not element. Muy bien, sí, debería funcionar. Muy bien. También va. Buenísimo, chicos. Bueno, los dejo acá. Para la próxima clase vamos a ver el 8 y vamos a hacer una práctica de parcial. Profe, el módulo 9, ¿lo leemos? Si quieren, sí. Okay. Es un extra. ¿Este jueves ya es la práctica parcial? Sí. Vamos a hacer práctica este jueves. Y el martes. ¿Cuándo era el parcial? El 8. El 8. El jueves 8, dentro de 3 semanas sería casi. Sí. Bueno, chao. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chaucito. Chao, nos vemos. Chao, chao.